Jesús Díaz Dirci. Buenos días, Evaristo. Licenciado, buenos días, después de tanto tiempo de no vernos. Sí, Evaristo, buenos días público. Bueno, Jesús, pues un tema, el de hoy, que hemos elegido, que llamó mucho la atención en su momento. Allá en Tlaquiltenango, recuerda usted, policías municipales presuntamente le quitaron un morral con mucho dinero a unos ejidatarios, a unos campesinos, y los campesinos, obvio, se enojaron, protestaron en la presidencia municipal porque eran policías municipales, aunque en realidad son policías de mando único, ¿verdad? Y el tema fue que el presidente les repuso el dinero, dijo en lo que se hace el proceso. Este es un tema interesante. ¿Cómo ves desde el punto de vista legal esta situación? ¿Fue lo correcto? La gente obviamente estuvo contenta. Dicen, se hizo justicia, nos devolvieron el dinero. Pero ¿qué pasó con los policías? Así se puede aplicar la ley. ¿Fue correcta? ¿Hubo una irregularidad? En fin, para eso queremos compartir este tema con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús, ¿cómo lo ves? Sí, Evaristo, buenos días. Pues es una situación lamentable, sobre todo porque la policía pues está para asegurar el orden público o en los lugares públicos. Situación que pues así como se observó, pues desde luego que el ayuntamiento municipal actúa con justicia, aunque independientemente de que la norma se deba cumplir y deba existir un procedimiento para que pueda sancionarse a las personas, el hecho de que el ayuntamiento haya respondido económicamente por cuanto al faltante, pues es un acto de justicia en el sentido de que pues se requiere, ¿no? Ya decíamos antes, cuando en el derecho se antepone la justicia, pues hay que preferir la justicia siempre, situación que en este acto sucedió. La policía, desde luego, en cuanto a la conducta que observó en la detención y lo que se observó de los videos o evidencias que hay, pues tendrá que ser sujeto a un procedimiento, pero este puede dilatar y el ayuntamiento, pues al tomar la decisión de anticiparse con el daño, pues esto no implica que haya sido algo ilegal, es lo contrario, dado que incluso existe una relación estrecha entre la función policíaca y el gobierno municipal, estatal o federal, dado que también hay una responsabilidad civil por cuanto a ellos. Sin embargo, Jesús, pues se presume, por ejemplo, ahí la imagen que vemos de los policías, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ocurrir? Me parece, no lo sé, tú me dirás que está incompleto el proceso, ¿no? Porque por un lado, pues se repone lo presuntamente, que además no sabemos cuánto era exactamente, es lo que dicen los afectados, fue tanto dinero. Y el ayuntamiento, por cierto, la segunda parte dijo que le iba a pagar el 8 de enero. Pues es lo que ellos dijeron, no hubo una investigación para determinarlo y el ayuntamiento pues les entregó esa cantidad. Pero ¿qué pasó con los elementos policíacos? Por lo menos públicamente, por lo menos, quizá internamente sí se está realizando, haya una investigación, pero ¿qué pasó con ese asunto? No lo sabemos. ¿Cuál es el proceso que se sigue en caso de policías? ¿También son denunciados ante el Ministerio Público o se sigue un proceso en su unidad de asuntos internos? Ahí como que falta esta parte, ¿no? Sí, desde luego se trata de policías municipales, que lo lamentable es que están para pues salvaguardar el orden, la integridad y seguridad de las personas, y el actuar de esta manera pues genera que existan ciertos obstáculos que inclusive se aprovechan de ellos para poder enfrentar sus procesos. Dado que la concesión de la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público, pues sí requiere de una denuncia. Aquí lo que de alguna manera aventaja a la policía es el hecho de que los delitos cuando se generan en flagrancia, pues es porque también la policía interviene en la detención. Pero tratándose de que los policías son los que cometen el crimen, pues ¿quién los va a detener en flagrancia? ¿No? Situación que se ve evidentemente, no hubo tal circunstancia ni podría suceder así en razón de que no hay una flagrancia y eso indica que deban enfrentar un proceso con las garantías que tiene cualquier ciudadano, independientemente de que sean policías. La denuncia se tendrá que establecer ante el Ministerio Público y a su vez tendrá que judicializarla para poder ser citados los policías ante el juez
de juicio oral y así poder enfrentar un proceso y poder ser sancionados. ¿Tiene que ser directo o tendría que pasar primero por asuntos internos y que sea la propia policía la que lo ponga a disposición? No, puede ser directa la situación. El ciudadano tiene expedito su derecho para acudir al órgano competente, que en este caso es la Fiscalía, y pueda denunciar ese hecho delictivo, y la Fiscalía tiene que iniciar su proceso independientemente del proceso interno que está realizando el ayuntamiento o el propio cuerpo policíaco, dado que la concesión de la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público. Situación pues que en este momento debe ya estarse ventilando, desde luego por la flagrancia que no hubo una detención en el momento que se cometía el crimen, pues se tendrá que sujetar a las etapas del procedimiento y pues de ahí tendrán la oportunidad de defenderse los policías como cualquier otro ciudadano, pero de momento entiendo que el ayuntamiento otorgó una reparación de daño, otorgó un pago con la intención de evitar que el daño que sufrieron los campesinos pues pudiera causar un mayor perjuicio. Ahí en la sanción pues podría considerarse que el daño ha sido cubierto. Claro, sin embargo, esto no podría hacer que otras personas pudieran decir, oiga, señor presidente, me robaron en mi casa, se llevaron mi tanque de gas, se metieron unos ladrones, páguemelo usted. ¿Cuál sería la diferencia? ¿El hecho de que participaron los policías? No, la circunstancia para el ayuntamiento debe ser sobre todo grave en el sentido de que tienen que responder por los daños del cuerpo policiaco y tratándose de que hay evidencia de la agresión, violencia en la detención, pues se entiende que existe la consecuencia de un abuso, y si bien se presumen inocentes a las personas, pero también es justo el hecho de concientizar en ese sentido, como cualquier otro tipo de delito en el que pretendes arreglarte antes de llegar a una sanción, porque sabes que hay elementos que pudieran indicar que sucedió el delito, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se tratara de alguna persona que por las lesiones que presenta tuviera que estar en el hospital o gastar por esas lesiones, pues aún no siendo condenada la persona, pues está dentro de su actuar o sanción o su propia voluntad cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, en este caso, pues si bien es cierto, los elementos de la policía se tendrá que sujetar a un proceso, pero tal vez la evidencia que existe en la detención, en la forma en la que pues se sucedieron los hechos, el ayuntamiento está actuando con justicia al otorgar el pago de una reparación de daño, y que al final, si entiendo que si salieran responsables los policías, pues tendrán que reponer el capital los policías, no los ciudadanos. Pero es una situación ya interna, eso ya no corresponde a los campesinos que fueron agredidos. Claro, pues ellos ya salieron de este asunto, pero no hacer la reparación del daño, Jesús, es una aceptación tácita, implícita, de que son culpables, de que se robaron el dinero. Entonces entenderíamos que debe haber un proceso en el que los policías debieran pagar. ¿No se están anticipando a declarar los culpables de esta manera? No, es como yo te comentaba, muchas ocasiones tratándose de actos delictivos en los que las personas requieren de auxilio, no admites el hecho, pero puedes apoyar con el daño, ¿no? La Constitución ha privilegiado los acuerdos reparatorios para poder llegar a una solución previa, no por aceptar posiblemente el delito, simplemente porque se requiere del auxilio en ese apoyo. El ayuntamiento tampoco es una autoridad que tenga la competencia para determinar anticipadamente si hubo responsabilidad o no. Sin embargo, sí observa el hecho de que los derechos humanos de los ciudadanos o de los campesinos hayan sido violados, y en este caso, ya lo habíamos dicho antes, los derechos humanos son al nivel constitucional una obligación de las autoridades responder por su restitución o responder por su cuidado de sus derechos. Entonces, el ayuntamiento, al generarse las evidencias que posiblemente tenga a la vista, pues consideró justo apoyar más bien no apoyar, reparar un daño que queda reserva de que puedan ser responsables o no, pero de momento se evita continuar más daños a consecuencia de ese hecho. Correcto, bueno, a ver si esto no sienta el precedente de que en otra situación que se genere en Tlaquiltenango o en otro lado donde se señale a los policías, pues tenga que responder el municipio, ¿no? Sí, de hecho siempre tendrá que responder. Desde luego la policía en su ejercicio a nivel
general, pues corresponde aunque ya está a cargo del Estado, la policía. Al municipio, el Estado, a la Federación, dependiendo cuál sea la circunstancia del caso, hablando a nivel nacional. Pero sí es importante que se sepa que la actuación de la policía está supervisada por las personas que lo contrataron, en este caso por el propio órgano de gobierno, circunstancia que lo antepone como una responsabilidad civil para el pago de los daños que la propia policía ocasione. No precisamente solo en sus detenciones, sino los actos que son ilegales, todos los actos ilegales que la policía realice, pues el Estado tiene la obligación de respaldar o reponer los daños que ellos ocasionen, ¿no? Claro, y finalmente sobre este mismo tema, pues ya el gobierno ya les pagó a quienes se dijeron despojados, pero entonces ¿quién es el responsable? Tendría que haber una denuncia, dicen que sí la pusieron, pero si esta denuncia, entendemos, no se continúa, pues ahí va a quedar, no se va a castigar a los culpables, ¿es así? Sí, desde luego el Ministerio Público tiene la responsabilidad de perseguir los delitos y aportar las pruebas o recabar las pruebas necesarias para demostrar que existe esa acción delictiva. Ahora, tratándose de la policía, pues obviamente por su función pública el Ministerio Público tiene mayor responsabilidad de vigilar o de perseguir el delito, y sin perder de vista que pudieran derivarse varias sanciones de la conducta que ellos realizaron. La policía, en cuanto a la detención que realizó, y si esta se generó con violencia, pues podría darse el abuso de autoridad, el robo calificado por la propia violencia, y esto implicaría que la facultad del Ministerio Público sea recabar esas pruebas para pedirle al juez emita la orden, ¿no? Pero tendrán que ser sancionados corporalmente por la pena y la reparación de daño, que es una circunstancia que también tiene el juez la obligación de valorar, pues se tendrá que analizar de acuerdo a los hechos que acontecieron. De ahí se derivan otro tipo de daños como civiles, como tratándose de las cuestiones de índole moral que pudieran haber generado esas afectaciones. Claro, pero insistiré, si no se le da seguimiento a esta denuncia, podría ahí quedar todo. Pues comúnmente nos ha mostrado la experiencia que cuando abandonan los asuntos en acuerdos entendidos, pues va generándose con la intención de no llegar a una solución, ¿no? Hay muchos asuntos que pudieran servir como ejemplo para demostrar que fueron abandonados, como lo mencionas, y nunca se llegó a una sentencia. Aquí lo que se entiende pues es que al ser público el hecho, pues tenga el Ministerio Público la responsabilidad de actuar. Así es, sería lo deseable para no ver estas escenas tan lamentables donde se presume, y hasta este momento, si el gobierno pagó, se presume también que así fue, que quitaron ahí el morral de dinero, se lo llevaron y quién sabe dónde esté. ¿Dónde está ese morral? Quién sabe. El gobierno ya lo repuso, pero insisto que el proceso pues está incompleto, ¿no? ¿Dónde está el dinero realmente? Si eran 60,000 pesos, o a lo mejor 20 o 30 o menos, no lo sabemos. Faltaría toda esta investigación para dar certeza sobre todo, ¿no? Por lo pronto, pues la gente afectada pues ya está tranquila, ya se les repuso, y vamos a ver, insisto, si esto nos sienta un precedente para otras situaciones semejantes en donde la policía esté involucrada y obliguen al gobierno a, sin investigación previa y todo esto, a responder de inmediato ante las circunstancias. Pues gracias, Jesús. Gracias, Evaristo. Gracias, hay que público. seguir cuidándose. Cuidándose, por favor. Las cosas están muy duras, ¿no? Los juzgados siguen cerrados hasta el 31. Sí, eso se dice en los acuerdos, aunque se han venido prorrogando, y así sucedió la vez anterior. Esperemos que este 31 ya se pueda trabajar. Claro que sí. Muchas gracias. Tengas buen día.